Buenas tardes, amigos, amigas. Nuevamente con el gusto de conversar con ustedes a través de este medio importante de comunicación. Pues resulta que cada vez la situación se pone más difícil, cada vez el ambiente huele mal, huele muy mal. En México las cosas que parece que ya no se pueden descomponer más, se descomponen más. Nos enteramos de más problemas, nos enteramos de más abusos, nos enteramos de más delincuencia, nos enteramos de más mal manejo de recursos públicos en manos de los gobernantes. Y bueno, vamos de escándalo en escándalo. Eh, la mayoría de estos escándalos, no hay que perder de vista esta situación, se dan por la intervención de agentes extranjeros, de instituciones extranjeras, que encuentran a un prófugo de México en Guatemala o que lo encuentran en algún otro país o que le encuentran pruebas de todo lo que ha saqueado del país, como ahora también a Moreira, que le encontraron más propiedades, más dinero en Mónaco y algunas otras partes de Europa. Pero bueno, los datos más relevantes de esta descomposición absoluta que estamos viviendo en nuestro país se dieron en la última semana. Primero nos desayunamos la noticia de que pues estaban ya siendo pues bajo un juicio, bajo una investigación, mejor dicho, bajo una investigación penal, personajes del mundo de la farándula, como el señor que se denomina Julián, y de Rafael Márquez, el destacado deportista, futbolista, capitán de la selección nacional de fútbol, y que estos personajes, sobre todo Rafael Márquez, pues se descubre que tiene una relación financiera de negocios con la señora Margarita Zavala, la esposa de el expresidente Calderón, y que se ha señalado y se ha desempeñado en los últimos meses como precandidata a la presidencia de la República por parte de su partido, el Partido de Acción Nacional, el PAN. Estos datos que nos informan los medios de comunicación, pues todo mundo quiso, de los medios, sobre todo los medios oficiales y los medios cercanos a estas personas, quisieron minimizarlo diciendo que eran rumores, que eran chismes, que eran versiones por ahí sueltas, hasta que ya no tuvieron otra cosa más que quedarse callados porque se difundió la verdad, en el sentido de que en Estados Unidos se sigue una investigación muy seria y las instituciones de procuración de justicia y de persecución de delitos en los Estados Unidos tienen todos los elementos, tienen toda la información, tienen todos los datos precisos de cómo se llevaba a cabo por parte de estas personas, Julián y Rafa Márquez, cómo llevaban a cabo lavado de dinero del narcotráfico. Pero además también pues la relación económica, financiera entre empresas o fundaciones o como le quieran llamar, que fundó, que estableció Rafa Márquez con la asociación, fundación que tiene también Margarita Zavala. Ahí se da este esquema de asociación, este esquema de sociedad de intereses económicos, y bueno, pues ahora también Margarita Zavala está metida en un lío de muy alto nivel. Estas acciones que nosotros hemos visto en los últimos días, primeramente pues se niegan, después se trata de minimizar el caso y por último
no les queda otra más que callar y aceptar que sí hay un problema serio. Y estamos así ya disfrutando de que parece que no es tan grave, parece que no es una situación tan complicada, cuando de repente llega otro acontecimiento. Y en este caso, bueno, pues llega nada más y nada menos que el descontento social que ya se ve como priva en todo el país, este descontento en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que hace unos días vimos cómo se muestra con toda su intensidad en la visita que este ciudadano, Enrique Peña Nieto, lleva a cabo en su gira en una ciudad muy bonita, por cierto, del estado de Chiapas, que se llama Chiapa de Corzo. En esa ciudad se presenta Enrique Peña Nieto a uno de estos actos que suelen organizarle, y pues nada más y nada menos que ahí aparece el personaje antes aludido, el famoso Julión, y ahí mismo Enrique Peña Nieto es señalado y es recibido por la población de Chiapa de Corzo como una persona que no es grata, persona non grata. Es el título que se le coloca en unas mantas gigantescas, en carteles, en cartulinas, donde la población de esa ciudad chiapaneca le expresa su repudio a Enrique Peña Nieto, porque precisamente llega a esta ciudad dentro de todo el proyecto que están llevando a cabo el gobierno federal en las denominadas zonas económicas especiales en el sureste del país, en varios estados de la República, y que no son más que proyectos o megaproyectos para apropiarse las empresas transnacionales de la riqueza de nuestros pueblos, muchos de ellos originarios, que viven en estas zonas del país. Y pues por eso el descontento, por eso el malestar, por eso ese reclamo airado de la población al presidente de la República, porque va justamente a legalizar, va a avalar el despojo de las tierras de campesinos, de indígenas, de personas que han vivido siempre en esos lugares, que viven de trabajar en el campo, que viven de cultivarla, la tierra, pero además viven de otras actividades económicas, como la pesca y como el turismo también. Estos proyectos engarzados y preparados ya económicamente para llevar a cabo en las zonas económicas especiales, esos proyectos tienen esa finalidad: entregar los recursos a las empresas transnacionales, a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros principalmente, a costa de privar de la propiedad, del usufructo, del goce de esos recursos a la población nativa de México. Eso está detrás de este acontecimiento, que lamentablemente nos enteramos el día de hoy que la Policía Federal ya detuvo a 3 de las personas que estuvieron de alguna manera, se les notó al frente de estas manifestaciones, de este repudio, y los han encarcelado, los han privado ya de su libertad. Desde luego que le mandamos un mensaje muy respetuoso a Enrique Peña Nieto, que no le van a alcanzar ni las cárceles, ni los policías, ni ningún medio represivo para acallar el malestar creciente en el país. Mientras él siga violentando la legalidad y siga entregando los recursos del país a unos cuantos poderosos, no van a ser solamente en Chiapa de Corzo, no van a ser solamente los pobladores del sureste de México, sino vamos a ser todos los mexicanos quienes dentro de poco tenemos que
colocar las mantas en todo el país, declarándolo persona non grata. Una persona que ha causado tal grado de daño al país que no va a tener otra cosa más que abandonar el puesto, como lo dispone la Constitución. Sabemos que no puede renunciar, no está contemplada en la Constitución la renuncia de un presidente de la República. Sin embargo, sí está establecido en la Constitución que un presidente de la República puede abandonar el cargo porque ya no lo puede ejercer. Y es el caso de Enrique Peña Nieto. Y bueno, y estábamos dándole vuelta a la hoja, esperando a ver qué más sabíamos de estos últimos acontecimientos a los que nos hemos referido, cuando estalla nuevamente otro escándalo. Y el escándalo es pues la conducta voraz, la conducta abusiva de un funcionario que antes de ser director de Pemex y después como director de Pemex, pues recibe varios millones de dólares a cambio, obviamente, de contratos de favores para una empresa brasileña, Odebrecht, que esta empresa se acerca a Emilio Lozoya, ya lo han dicho incluso los dirigentes de esta empresa, los representantes de esta empresa que están presos en Brasil, que se acercaron a él porque sabían que él iba a ser el director de Pemex por su cercanía con Enrique Peña Nieto, y que antes de que él tomara el cargo de director de Pemex le entregaron aproximadamente 5 millones de dólares. Y después, ya siendo director de Pemex y una vez que ya les fue concediendo los contratos que ellos anhelaban, pues ya le entregaron los otros 5 millones de dólares. Pero el asunto todavía no está suficientemente claro. El asunto tiene muchas aristas que hay que examinar y hay que analizar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el dinero que recibe inicialmente Emilio Lozoya lo recibe en la temporada, en la época, en el momento en que se está llevando a cabo la campaña electoral de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. En ese momento recibe el dinero, pero aquí hay elementos para sospechar, por lo menos, de que parte, si no todo, pero sí buena parte de ese dinero fue utilizado para la campaña de Enrique Peña Nieto. Lo vamos a saber quizás muy pronto. Por fortuna, en México ya no dependemos de la información, que además cuando la tiene no la quiere proporcionar la Procuraduría General de la República, la PGR. Sin embargo, repito, por fortuna, algunos medios de comunicación como Aristegui Noticias y la revista Proceso tienen vínculos muy cercanos con medios informativos de Brasil, incluso con la información oficial directa de la Procuraduría de Justicia de Brasil. Y parece que ahí ya encontraron y ya están en la mesa los datos de cómo se movió ese dinero que le entregaron a Emilio Lozoya. Entonces, si esos datos ya están, pronto sabremos en México cómo se utilizó ese dinero, quién lo utilizó, cómo lo gastaron, en qué lo gastaron. Vamos a ver. Ese es el punto, yo creo, más delicado que hay en este momento, porque si se comprueba que Emilio Lozoya utilizó parte de esos recursos mal habidos, de ese soborno que recibió de esta empresa brasileña, lo usó para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, entonces estamos en presencia de un delito electoral mayúsculo y entonces la presidencia de la República estaría colocada en manos de un delincuente. Y eso no se puede permitir. Y eso sería el colmo de todos los colmos.
Por eso decía yo hace un momento, no va a haber cárceles, no va a haber policía suficiente para detener el malestar, la indignación y el repudio de todos los millones de mexicanos. Se calcula que el 90% por lo menos de los mexicanos repudiamos el gobierno por las acciones, por la conducta que ha observado Enrique Peña Nieto y todo su grupo de gobierno. Si esto se sabe, si esto se llega a corroborar, estaremos en esta situación. Porque desde luego nuestro país no merece tener un gobierno que ha constituido, que ha hecho de este país, en lugar de una democracia, una plutocracia, es decir, un gobierno de los ricos. Aún más, no solamente una plutocracia, una plutocleptocracia, es decir, un gobierno de los ricos, pero de los ricos ladrones, rateros. Este es el asunto más delicado en los últimos años, decenios quizás, que haya tenido nuestro país. Por eso hay que estar pendientes, hay que examinar las cosas con frialdad, con mucha objetividad, pero todo apunta a que esto, que hoy huele mal, va a oler peor. Y tenemos que prepararnos, los mexicanos, para asumir nuestra responsabilidad. Lo he dicho en varias ocasiones. Tenemos que asumir que el país es de todos nosotros, de todos los mexicanos, y tenemos que rescatar nuestra nación, tenemos que defender lo nuestro y tenemos que defender sobre todo el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las generaciones venideras. Eso es lo que yo quiero comentar hoy con ustedes, lo hago con mucho gusto y los invito para que en la próxima sigamos analizando lo que está sucediendo en nuestro país. Hasta luego y muchas gracias.